Viví atrapada entre las reglas y un deseo imposible de callar. Hola, me llamo Lucía, tengo 27 años. Crecí en un pequeño pueblo llamado Valderrábano, al norte de España, donde la vida transcurría entre tradiciones muy arraigadas y una iglesia que marcaba cada paso de nuestra existencia. Mi padre era el párroco del pueblo y mi madre, con su voz dulce y sus manos siempre ocupadas en tejer o preparar dulces caseros, la mujer más devota que conocía. Desde pequeña, me enseñaron que Dios estaba en todo, pero también que sus ojos estaban siempre vigilantes, juzgando cada una de mis decisiones. Sin embargo, dentro de mí existía una llama, un viento cálido que se colaba entre las rendijas de mi alma y me empujaba a vivir más allá de las estrictas normas que me habían impuesto. Quería sentir la vida en mis venas, bailar con el mundo, aunque eso implicara caer muchas veces, un domingo por la tarde, en la plaza central de Valderrábano, mientras el aire se llenaba del aroma de los castaños y el bullicio de las familias que paseaban. Conocí a Marcos. Él apareció como una ráfaga inesperada, con una camisa azul deslavada, vaqueros gastados y unas zapatillas que parecían haber recorrido 1000 caminos. Su cabello castaño se movía con la brisa y sus ojos verdes, profundos como bosques antiguos, tenían una curiosidad que me desarmó al instante. Se acercó con una sonrisa que parecía conocerme de toda la vida y me pidió ayuda para un trabajo de la universidad sobre la alegría y la rutina. Esa sencilla petición desató un torbellino dentro de mí. Cuando me preguntó qué era lo que realmente me hacía sonreír, me quedé en blanco. La verdad era que mi sonrisa siempre había sido una respuesta automática a lo que esperaban los demás, un reflejo de la imagen que debía proyectar, la hija obediente, la joven ejemplar del pueblo. Pero nunca había considerado que me hacía feliz a mí, de verdad. Y así, en ese banco de madera junto a las hojas doradas que caían, sentí por primera vez que alguien me ofrecía permiso para ser humana, para buscar mi propia alegría sin miedo al juicio. Marcos no solo escuchó, sino que pareció entender el conflicto silencioso que llevaba dentro. Su voz suave me hizo sentir que estaba bien no tener todas las respuestas. Aquella tarde cambió algo en mí, una semilla de libertad que estaba lista para germinar. Pero lo que no sabía entonces era que ese encuentro sería solo el principio de un viaje que pondría mi mundo patas arriba. Aquel día en la plaza, después de aquel primer encuentro con Marcos, sentí que algo en mí comenzaba a despertar. No era solo la curiosidad o el deseo de romper con las expectativas que me habían impuesto desde niña, sino una necesidad urgente de descubrir quién era realmente, más allá de la sombra de mi padre y las miradas del pueblo. Mientras recogía las hojas secas bajo el banco, sus preguntas seguían resonando en mi mente como un eco persistente. ¿Qué te hace sonreír de verdad? No supe qué responder, y esa ausencia de palabra fue más reveladora que cualquier respuesta aprendida. Durante los días siguientes, intenté ignorar ese pequeño fuego que él había encendido en mi interior, pero fue imposible. Cada momento en la iglesia, cada reunión familiar, cada misa dominical parecía teñida de una melancolía que yo no sabía cómo nombrar. Mi madre, con sus bordados y su dulce voz cantando himnos, me parecía más distante que nunca, como si yo fuera una extraña en la casa que había sido mi refugio. La rigidez de las costumbres y el peso de la devoción me oprimían, sin embargo, algo dentro de mí pedía a gritos un respiro. El pueblo, con sus calles empedradas y sus casas de piedra, parecía observarme con ojos críticos. El rumor de que la hija del párroco andaba distraída, que ya no sonreía como antes, comenzó a circular entre las vecinas. Pero yo ya no quería fingir más. Quería que mi sonrisa fuera mía, auténtica y libre. Fue entonces cuando, sin saber cómo ni por qué, volví a encontrarme con Marcos en la puerta de la iglesia. Él estaba ahí, tan fuera de lugar como un soplo de aire fresco en un cuarto cerrado, con esa chaqueta vaquera gastada y sus ojos que no dejaban de buscarme. Su presencia me desarmó. Por un instante, sentí la culpa que me había acompañado toda la vida, esa voz que me decía que estaba fallando, que debía mantenerme firme en el camino que me habían trazado. Pero también sentí algo nuevo, la posibilidad de elegir. Él me sonrió con esa mezcla de paciencia y complicidad, y juntos recogimos las flores caídas del ramo que había dejado caer sin querer. Fue un gesto simple, pero cargado de una intimidad inesperada que me hizo temblar. Hablamos de cosas triviales para no caer en lo que realmente nos rondaba, pero en cada palabra sentí que algo se tejía entre nosotros, una conexión que desafiaba las reglas no escritas del pueblo y de mi propia vida. Marcos me invitó a conocer su mundo, un mundo desordenado y libre, donde no había espacio para las máscaras que yo llevaba puestas desde siempre. Y,
por primera vez, sentí que podía permitirme ser yo misma, con todas mis dudas y contradicciones. Aquel encuentro cambió para siempre la forma en que veía mi propia historia. El día que Marcos me invitó a su casa, sentí un torbellino de emociones que aún hoy me cuesta describir. Había algo en su mirada, una mezcla de sinceridad y dulzura, que me hizo caer en la tentación de aceptar su invitación, a pesar de las voces en mi cabeza que me recordaban las reglas que debía seguir. La casa de Marcos no era como la mía ni como la de nadie en Valderrábano, era un refugio desordenado, con pilas de libros, pósters gastados en las paredes y una luz cálida que parecía invitar a la libertad. Él me recibió con una sonrisa amplia y sin juicios. Mientras me acomodaba en una vieja butaca cubierta con una manta de colores, comenzamos a hablar de todo aquello que nunca había tenido el valor de compartir. Hablamos de sueños, de miedos, de las cadenas invisibles que nos atan a lo que el mundo espera de nosotros. Su voz era un bálsamo para mi alma cansada, y en ese espacio pequeño, lejos de las miradas críticas, me sentí por primera vez desnuda de máscaras. La tarde se fue deslizando hacia la noche sin que nos diéramos cuenta. Las sombras jugaban en las paredes y la atmósfera se volvió íntima, cargada de una tensión que no era solo física, sino mucho más profunda. Marcos se acercó lentamente, como si temiera romper ese instante perfecto con un movimiento brusco. Sentí mi corazón latir con fuerza y, aunque la razón me pedía detenerme, una parte más profunda y auténtica me invitaba a avanzar. Cuando nuestros labios se encontraron, no hubo explosiones ni fuegos artificiales, solo un silencio lleno de significado. Fue un beso suave, casi tímido, pero cargado de una intensidad que me desarmó. Mis manos se posaron temblorosas sobre las suyas, y en ese contacto sentí que por primera vez mi sonrisa no era un acto, sino una expresión verdadera de lo que sentía. Era como si todo lo que había reprimido durante años encontrara por fin una vía para salir, para ser. Nos separamos con la respiración entrecortada, compartiendo un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Marcos me miró con esa calma que parecía despojarme de todas las máscaras y me susurró que tal vez había encontrado la respuesta a su investigación. La verdadera alegría nace cuando dejamos de fingir y empezamos a vivir para nosotros mismos. En ese instante, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque aún no podía imaginar la magnitud de esa transformación. Los días que siguieron a aquella noche en casa de Marcos se convirtieron en un secreto dulce y peligroso, un refugio escondido entre la rutina implacable de Valderrábano y la vida que yo empezaba a anhelar. Nos encontrábamos siempre que podíamos, a veces en la plaza, donde todo comenzó, otras en pequeños rincones que parecían apartados del mundo, lejos de las miradas inquisitivas que juzgaban cada uno de mis pasos. Era como vivir dos vidas al mismo tiempo, de día, la hija del párroco, la joven entregada a su fe y sus obligaciones, de noche, la mujer que comenzaba a descubrirse, a sentir, a desafiar. Marcos fue poco a poco entrando en mi mundo, sin hacer ruido, con la paciencia de quien sabe que cada cambio lleva su tiempo. Un domingo por la noche, apareció en el culto, sentándose en los últimos bancos con una discreción que contrastaba con su naturaleza libre y desordenada. Sentí que todas las miradas se posaban en mí, especialmente las de mi madre, que parecía leer en mí un secreto que yo misma apenas comprendía. Pero él no decía nada, solo me regalaba una sonrisa cómplice desde la distancia, y eso me daba fuerzas para seguir. Después del culto, cuando todos se dispersaban, Marcos se acercó a mí en el pasillo lateral de la iglesia. «Es bonito, ¿sabes?», dijo con una sonrisa suave. «La forma en que todos cantan juntos, como si fueran una sola voz». Asentí, tratando de ocultar el nudo que sentía en el pecho. No estaba preparada para presentarlo oficialmente, para mostrarle a mi familia el huracán que comenzaba a desatarse dentro de mí. Y él nunca presionó, aceptó mi silencio y mi reserva con una paciencia que me desconcertaba. Esa misma semana, mientras ordenábamos las flores para el próximo culto, me invitó a su casa nuevamente. Dudé, recordando las reglas no escritas que me habían marcado desde niña, pero algo en su mirada me hizo decir que sí. Su hogar, con su caos encantador, parecía un mundo paralelo donde podía ser yo sin miedo ni culpa. Allí, entre risas y confesiones, sentí que la distancia entre lo que esperaba de mí y lo que yo quería hacer se hacía cada vez más corta. Pero, en medio de esa libertad, sabía que estaba jugando con fuego, y que el precio podría ser muy alto. Aquella tarde, mientras ajustábamos los arreglos florales en la iglesia, sentí como cada gesto se cargaba de una electricidad contenida.
Marcos y yo trabajábamos en silencio, pero el aire entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas, de miradas cómplices y de una tensión que crecía con cada minuto. Él llevaba una camiseta de algodón gris que, aunque sencilla, parecía realzar la intensidad de sus ojos verdes, y sus manos, firmes pero delicadas, rozaban las mías al pasarme las flores o al acomodar los jarrones. Yo vestía un vestido sencillo, azul celeste, que me llegaba justo por la rodilla, y unos zapatos bajos de cuero, prácticos para las tareas del día, pero que no podían ocultar la inseguridad y el anhelo que sentía. De repente, Marcos se detuvo y me miró con una expresión traviesa y sincera a la vez. «Lucía», dijo con una sonrisa que iluminó la habitación, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Solo una, lo prometo». Mi corazón dio un vuelco, y aunque intenté mantener la compostura, no pude evitar sonrojarme. «Claro», respondí, intentando sonar despreocupada, aunque por dentro sentía que todo mi mundo se tambaleaba. «¿Puedo verte de nuevo?» La sinceridad en su voz me desarmó completamente. «¿Cuándo?», pregunté sin pensar, como si mi cuerpo supiera la respuesta antes que mi mente. «Mañana», propuso con aquella sonrisa que parecía capaz de derretir cualquier miedo. Asentí, sintiendo como una flor extraña y hermosa comenzaba a abrirse dentro de mí, contra todas las reglas y toda la prudencia que me habían enseñado. Cuando Marcos se alejó, mi mente no paraba de girar, como las hojas que caían en aquella plaza donde todo comenzó. ¿Quién era realmente Marcos? ¿Por qué parecía tan diferente de todos los demás? Y, sobre todo, ¿por qué a pesar de saber que debía mantener distancia, sentía que ya no quería hacerlo? Aquella noche, mientras me acostaba, el corazón me latía con fuerza, anunciando que algo en mí había cambiado para siempre, aunque no sabía todavía hasta dónde me llevaría ese cambio. Llegó el día del encuentro y, aunque intenté mantener la calma, sentía que mi cuerpo estaba lleno de nervios y una extraña mezcla de miedo y emoción. Llegué a la plaza unos minutos antes, justo cuando el sol comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados que parecían querer detener el tiempo. La brisa fresca acariciaba las hojas de los árboles, cuyas sombras se alargaban lentamente sobre el suelo empedrado. Me senté en el mismo banco de madera donde todo había empezado, intentando controlar las manos temblorosas que no dejaban de moverse. Entonces lo vi. Marcos apareció caminando con pasos tranquilos, como si ese lugar fuera su destino inevitable. Vestía su chaqueta vaquera, un poco gastada por el uso, y una camiseta blanca que resaltaba el brillo intenso de sus ojos verdes. Su expresión tenía una mezcla de calma y expectación que me hizo sonrojar. «Lucía», dijo sonriendo, y solo escuchar mi nombre pronunciado con tanta suavidad hizo que un calor subiera a mis mejillas. «¿Viniste?», preguntó, y yo respondí, en realidad para mí misma más que para él. Sí. Se sentó a mi lado, y por un momento el silencio fue nuestro lenguaje. Observamos juntos el movimiento de la plaza, niños jugando, parejas mayores alimentando a las palomas, el viento jugando con las hojas caídas. Pero ese silencio no era vacío, estaba lleno de promesas y de posibilidades no expresadas. Marcos rompió la quietud con una sonrisa y comenzó a hablar. «Desde nuestro primer encuentro, he pensado en lo raro que es encontrar a alguien que se permita ser honesto, incluso sin tener todas las respuestas». Tragué saliva, sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera responder, sus ojos se encontraron con los míos, y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Todo quedó suspendido, el ruido de la plaza, el paso del tiempo, hasta el aire parecía detenido. Se acercó despacio, como respetando cada miedo y cada deseo que me habitaban, y sentí mi corazón latir con fuerza. Por un segundo, pensé en retroceder, en recordar todo lo que me habían enseñado sobre límites y prudencia. Pero había otra voz, más auténtica y urgente, que susurraba: «Vive». Cuando nuestros labios se unieron, no hubo explosión ni fuegos artificiales, solo un silencio profundo y un instante eterno. Fue un beso suave, casi tímido, pero cargado de un significado que aún no sabía cómo explicar. Mis manos, temblorosas, se posaron sobre las suyas, y en ese contacto simple comprendí que por primera vez mi sonrisa no era prestada, ni obligación, ni actuación. Era mía, genuina, nacida de un deseo verdadero de existir, de ser libre. Después de aquel beso, quedamos en silencio, respirando al unísono, como si el mundo hubiera decidido detenerse solo para nosotros en ese instante.
Marcos me miró con una calma que parecía despojarme de todas las máscaras que había llevado años construyendo. Su sonrisa tranquila era un refugio donde, por primera vez, sentí que podía ser simplemente Lucía, sin juicios ni expectativas. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí temblaba ante la responsabilidad de lo que había comenzado. Él rompió el silencio con una voz suave, casi un susurro. Creo que acabo de encontrar la respuesta a mi trabajo de psicología. Lo miré, sorprendida, con el corazón aún acelerado. ¿Cuál?, pregunté, con la voz temblorosa y llena de curiosidad. ¿Qué hace que alguien sonría de verdad?, dijo él, y en ese momento, sentí que algo nuevo nacía dentro de mí, una mezcla de esperanza y miedo, pero sobre todo una liberación que nunca había experimentado. Los días que siguieron se convirtieron en un secreto compartido entre Marcos y yo, una dulce complicidad que iluminaba mis horas más grises. Nos veíamos siempre que podíamos, en la plaza, en rincones escondidos, lejos de las miradas inquisitivas del pueblo. Vivía una doble vida, durante el día, la hija ejemplar, la joven devota, por la noche, una mujer que empezaba a descubrirse, a sentir, a desafiar todo lo que le habían enseñado. Marcos, con su paciencia infinita, fue entrando poco a poco en mi mundo. Un domingo, apareció en la iglesia durante el culto, sentándose discretamente en los últimos bancos. Sentí las miradas de mi madre y de los demás, cargadas de interrogantes y juicios, pero él no se inmutó. Después del culto, se acercó a mí y me dijo con una sonrisa: es hermoso ver cómo todos cantan al unísono, como si fueran una sola voz. Asentí, intentando ocultar el nudo que sentía en el pecho. Aún no estaba lista para presentarlo oficialmente, para mostrar a mi familia quién estaba cambiando mi vida. Él no preguntó, solo aceptó ese silencio con una comprensión que me conmovió profundamente, pero sabía que aquel camino no sería fácil, que el fuego que había encendido podía consumirlo todo, y que en algún momento tendría que decidir entre la vida que conocía y la que empezaba a anhelar. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez sentía que estaba lista para enfrentarlo, con todas sus consecuencias y desafíos. Aquella tarde en la iglesia, mientras arreglábamos juntos los ramos de flores para el próximo culto, sentí que el tiempo se diluía entre nuestros gestos y miradas cómplices. Marcos llevaba una camiseta gris clara, un poco desgastada en los bordes, que dejaba entrever sus brazos firmes y una piel que parecía guardar 1000 historias. Sus manos, cuidadosas al tomar los lirios y las rosas, rozaban las mías de manera accidental, pero cada roce despertaba en mí una corriente eléctrica difícil de ignorar. Yo vestía un vestido sencillo, color lavanda, que abrazaba mis formas sin pretensiones, y unos zapatos bajos que me permitían moverme con agilidad entre los bancos de madera. Mientras colocábamos las flores en los jarrones, él me miró con una sonrisa que mezclaba ternura y picardía. Lucía, dijo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Solo una, te lo prometo. Mi corazón se aceleró y, a pesar de mis intentos por parecer tranquila, un rubor subió a mis mejillas. Claro, respondí, tratando de sonar segura aunque por dentro sentía un torbellino. ¿Puedo verte de nuevo? La sinceridad en su voz me dejó sin aliento. Sin pensar, susurré, ¿cuándo? Y él respondió con esa sonrisa que parecía iluminar la habitación: mañana. Asentí, sintiendo como una mezcla de miedo y esperanza me inundaba, como si una flor rara estuviera comenzando a abrirse en mi interior, desafiando todas las reglas que había aprendido a respetar. Cuando Marcos se alejó, mi mente se llenó de preguntas y deseos. ¿Quién era realmente ese hombre que parecía romper con todo lo que conocía? ¿Por qué su presencia me hacía sentir viva y asustada a la vez? Sentada en aquel banco de madera, con el sol poniéndose y las sombras alargándose, supe que mi vida estaba tomando un giro que no podría controlar. Y aunque no sabía qué me esperaba, sentía que estaba lista para descubrirlo, a pesar de todo. La espera hasta el día siguiente fue una mezcla tormentosa de emociones que parecían devorarme por dentro. Cada movimiento, desde peinarme frente al espejo hasta elegir qué ponerme, parecía un ritual cargado de significado oculto y de una anticipación que me hacía temblar. Opté por un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que apenas rozaba mis rodillas, acompañado de unos zapatos de tacón medio que me daban un aire de confianza que en realidad no sentía. Me miré una y otra vez, buscando en mis ojos esa valentía que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Llegué a la plaza con el corazón latiendo como un tambor desbocado,
sintiendo como cada paso me acercaba a un momento que prometía cambiarlo todo. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que parecían un lienzo pintado especialmente para nosotros. Me senté en el banco de madera donde todo había comenzado, intentando calmar las manos que no dejaban de temblar y las palabras que parecían atoradas en mi garganta. Entonces, apareció Marcos. Caminaba con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta que sentía dentro de mí. Vestía su chaqueta vaquera favorita, algo gastada por el tiempo, y una camiseta blanca que resaltaba el brillo intenso de sus ojos verdes. Su sonrisa, al verme, fue como un rayo de sol que atravesó las nubes de mis dudas y miedos. Lucía, dijo con suavidad, y solo escuchar mi nombre en su voz hizo que mis mejillas ardieran. ¿Viniste?, preguntó, y yo respondí, en realidad más para mí misma que para él. Sí, se sentó a mi lado y, por un instante, el silencio nos envolvió como un manto cálido. Observamos juntos la plaza, las sombras que se alargaban, el viento jugueteando con las hojas secas, y sentí que en ese silencio había una promesa, una posibilidad de algo nuevo y desconocido. Marcos rompió la quietud con una reflexión. Desde que nos conocimos, he pensado en lo raro que es encontrar a alguien que se permita ser honesto, incluso sin tener todas las respuestas. Tragué saliva, incapaz de articular palabra. Pero antes de que pudiera responder, sus ojos se encontraron con los míos y todo lo demás desapareció. El ruido, el tiempo, hasta el aire parecía detenido. Se acercó despacio, respetando cada miedo y deseo que habitaba en mí, y sentí mi corazón latir con fuerza. Por un momento, pensé en echarme atrás, en recordar todas las reglas y límites que me habían enseñado, pero una voz más profunda y sincera me susurró: vive. Cuando nuestros labios se unieron, no hubo fuegos artificiales. Solo un silencio profundo y un instante que pareció eterno. Fue un beso suave, tímido, pero cargado de un significado que no podía explicar. Mis manos temblaban al posarse sobre las suyas, y en ese contacto simple comprendí que, por primera vez, mi sonrisa no era un acto ni una obligación, era mía, auténtica, nacida de un deseo verdadero de ser y existir. Después de aquel beso, el mundo pareció suspenderse entre susurros y respiraciones compartidas. Marcos me miró con una calma que parecía despojarme de todas las máscaras que había llevado durante años, revelando a la Lucía que apenas comenzaba a descubrirse. Su sonrisa tranquila era un refugio donde, por fin, podía ser yo misma sin miedo ni juicios. Pero en el fondo, una parte de mí temblaba ante la magnitud de lo que acababa de suceder. Él rompió el silencio con una voz suave, casi un susurro: creo que acabo de encontrar la respuesta a mi trabajo de psicología. Lo miré sorprendida, con el corazón aún acelerado. ¿Cuál?, pregunté, con la voz temblorosa y llena de curiosidad. ¿Qué hace que alguien sonría de verdad?, dijo él, y en ese instante, una mezcla de esperanza y miedo se instaló en mi pecho. Sentí que una liberación estaba comenzando, una que nunca antes había experimentado. Los días siguientes se convirtieron en un secreto compartido entre Marcos y yo, una dulce complicidad que iluminaba mis horas más grises. Nos veíamos siempre que podíamos, en rincones escondidos de Valderrábano, lejos de las miradas inquisitivas del pueblo. Vivía una doble vida: durante el día, la hija ejemplar, la joven devota; por la noche, una mujer que empezaba a descubrirse, a sentir, a desafiar todo lo que le habían enseñado. Marcos, con su paciencia infinita, fue entrando poco a poco en mi mundo. Un domingo, apareció en la iglesia durante el culto, sentándose discretamente en los últimos bancos. Sentí las miradas de mi madre y de los demás, cargadas de interrogantes y juicios, pero él no se inmutó. Después del culto, se acercó a mí y me dijo con una sonrisa: es hermoso ver cómo todos cantan al unísono, como si fueran una sola voz. Asentí, intentando ocultar el nudo que sentía en el pecho. Aún no estaba lista para presentarlo oficialmente, para mostrar a mi familia quién estaba cambiando mi vida. Él no preguntó, solo aceptó ese silencio con una comprensión que me conmovió profundamente, pero sabía que aquel camino no sería fácil, que el fuego que había encendido podía consumirlo todo, y que en algún momento tendría que decidir entre la vida que conocía y la que empezaba a anhelar. Aunque el futuro era incierto, por primera vez sentía que estaba lista para enfrentarlo, con todas sus consecuencias y desafíos.